mandato del presidente de la República. Claro, formalmente a medianoche, cuando empiece septiembre, se habrán cumplido los 2 primeros años y medio, ¿no? Ya hay 50% del mandato presidencial, de la gestión, y por eso hoy recibimos, como todos los miércoles, a Eduardo Botinelli, que va a hacer un balance de lo actuado por el gobierno hasta ahora en la columna de análisis político. Eduardo, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí, podemos arrancar desde el lado de la opinión pública, decir, bueno, cómo ha sido valorada la gestión en estos 2 años y medio y cómo estamos ahora, digamos, o cómo se puede dividir ahora en 3 grandes franjas, digamos, elementos que tienen una evaluación positiva, elementos que tienen un saldo neutro y elementos que han sido evaluados negativamente. Si vamos desde el lado positivo, claramente hay 2 elementos que en parte están relacionados. El primero es la gestión de la pandemia, donde la evaluación de la opinión pública, si bien tuvo alguna oscilación, en casi todo el periodo ha tenido evaluaciones positivas y que en este momento se ubica en niveles muy altos porque recibe una evaluación positiva de los propios votantes de los partidos de la coalición, pero también dentro de los votantes del Frente Amplio, y la imagen del presidente de la República, de alguna forma apalancada inicialmente por esa evaluación positiva en la gestión de la pandemia, es decir, eso le significó un capital político importante al gobierno, pero sobre todo a la figura presidencial, entre otras cosas por la forma en que el propio gobierno y la propia presidencia decidió esa, de alguna forma, centralidad de la figura presidencial y desde el punto de vista de la comunicación en esas decisiones durante la pandemia. Del lado neutro, digamos, de las evaluaciones neutras, podemos encontrar lo que es la evaluación sobre las políticas de empleo o el empleo en general, donde también ha tenido oscilaciones, tuvo momentos mejores o peores, en este momento está en esta evaluación neutra, digamos. El otro es el de la educación. Esta situación, digamos, de neutro en términos de opinión pública, saldos positivos o negativos, pero en porcentajes muy menores, se da porque hay un fuerte respaldo dentro de los votantes de los partidos de la coalición y hay una crítica fuerte desde el lado de los votantes del Frente Amplio. Pero el empleo y la educación son sectores donde tiene un apoyo importante en el propio electorado de los partidos de la coalición y tiene una evaluación negativa desde el lado de los votantes del Frente Amplio. Y luego tenemos un par de elementos con una visión negativa. Uno son la situación económica y entendiendo la situación económica como elementos vinculados a los ingresos, al salario, digamos, al ingreso de los hogares, a la pobreza y al aumento de precios. Estos tienen elementos francamente negativos. Y la seguridad pública, donde también la evaluación es negativa. Lo que vemos en este caso de las evaluaciones negativas es que eso es producto, primero, de una evaluación francamente negativa de los votantes del Frente Amplio, pero también una evaluación que no es en saldo negativo, pero que tiene una proporción importante de votantes de los partidos de la coalición que evalúan negativamente. En el caso de la economía ha estado constante en el tiempo. En el caso de la seguridad pública es un cambio más reciente. Y lo otro, que de alguna forma sintetiza, es que la situación del país, es decir, cómo evalúa la opinión pública la situación actual del país, está en un momento negativo. Esto en parte está ligado con la cuestión económica, pero también lo de la seguridad pública. ¿Y qué pasa con las preocupaciones de la población y cómo han evolucionado en este tiempo? Bueno, lo que vemos es que si nosotros miramos esta primera mitad de gobierno, la podemos dividir en 2 también. Una primera parte donde claramente la pandemia fue la principal preocupación casi que en términos hegemónicos. El primer año del gobierno tenía en las preocupaciones de la población a la pandemia como el foco principal. Eso rápidamente cambió, es decir, en la medida que fue efectivo la vacunación, empezó a desplazarse la pandemia como principal preocupación, emergió fuertemente la situación económica. Puede verse en forma dividida o en forma agregada. O sea, dividido es la preocupación por los ingresos, la preocupación por la desocupación en un momento, la preocupación por el aumento de los precios, eso ha ido variando, pero el conjunto de los elementos económicos se han transformado en el principal problema.
Esto lo hemos hablado en otras columnas también. El otro elemento que viene creciendo sistemáticamente es el vinculado a la seguridad pública. Esto en el último año ha tenido un crecimiento sistemático y también producto de que va desapareciendo la pandemia como preocupación, empiezan a emerger otros. Primero, fuertemente la economía, después empieza sistemáticamente a avanzar la preocupación por la seguridad pública. ¿Y cómo podemos ver todo esto hacia adelante, en proyección, digamos? Bueno, bien. Primero, la situación actual, digamos, es que tenemos una situación del país mirada en forma global por la opinión pública con una mirada negativa, con dos focos principales que son la economía y la seguridad pública. Pero en un contexto donde estamos en este momento con la discusión de rendición de cuentas que presenta un elemento de conflictividad que no viene siendo, por ejemplo, en lo laboral. La conflictividad laboral no está siendo en los mismos niveles y especialmente ha sido una especie de elemento positivo que ha ganado el gobierno en, de alguna forma, amortiguar efectos de conflictividad laboral, sobre todo en el sector público. Pero el año que viene empieza a esperarse, digamos, una recuperación salarial. Se pone el tema de salarial en la discusión. Y esa demanda de recuperación salarial va a ser un desafío importante. Por lo tanto, de aquí adelante quedan dos grandes temas, importantes, y me olvidaba de la seguridad social, la reforma de la seguridad social, que también va a estar en discusión y va a generar también algunos ruidos que el gobierno tiene que atender. Finalmente, sí, los dos grandes focos, grandes temas de preocupación de la economía y la seguridad pública son los desafíos que se presentan. Es decir, bueno, cómo el gobierno va a responder ante las demandas que se vienen de la recuperación salarial, ante la coyuntura del aumento de precios, sea por cuestiones internacionales, pero el foco para la población es los precios aumentan, por lo tanto, ¿dónde responde? Y el tema de la seguridad pública, porque de alguna forma se reinstaló en la agenda y la percepción de la opinión pública es que las cosas no están mejorando. Entonces, o por lo menos de la mayoría de la opinión pública, primero, claramente, dentro de los votantes del Frente Amplio, con una visión negativa, pero empieza a verse un foco dentro de los propios votantes de la coalición que empieza a haber disconformidades. Entonces, de aquí en adelante, los grandes desafíos pasan por dar esas respuestas, es decir, por dónde es que se va a responder a los grandes temas de preocupación de la población cuando la pandemia quedó en el pasado. Bien, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes.